Estás escuchando Buenas Nuevas en el Hogar de la Fe y la Esperanza. Muy buenos días, feliz viernes para todos. Si el mañana es mejor, sí, definitivamente en Él. Cuando le conocemos, ya no somos nosotros, es Cristo quien vive para nosotros y en nosotros. Y que todo lo que hacemos, lo hacemos no para vanagloriarnos, sino para darle honra al que todo lo puede y al que nos ha salvado, al que nos ha llevado de tinieblas a su luz admirable. Eclesiastés 9:10 dice en esta mañana: lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Escucha esto, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si tienes algo para hacer el día de hoy, si sabes que Dios te está llamando y te está enviando a hacer algo, hazlo hoy, no procrastines, porque mañana puede ser demasiado tarde. Todo lo que tengas que hacer el día de hoy, hazlo. Y con esa premisa les digo muy buenos días en este viernes, es fin de semana. Y aquí estamos junto al pastor Samuel García. Mi nombre es Ali Guzmán. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Ya comenzando el fin de semana. Dios ha sido bueno. Dios ha provisto una semana de trabajo y nos da la oportunidad de comenzar un tiempo de descanso en familia y también de adorar juntos en la comunidad de la iglesia este próximo domingo. Así es, saludos a esta hora a todos los estilistas, a Angel by Manu, a Dynasty Beauty, a Lulu Beauty Salon, a todos los que han sido parte también de esta radioestación. Hoy Día Internacional de la Belleza y del Peluquero. Saludos para ustedes, a los que hacen de este bonito arte. Yo hace mucho rato que no voy, hace yo creo que unos 10 años que yo no voy, o 7 años, desde que empecé a ver las entradas y las salidas de mi cuero cabelludo. Pero por sí, a ustedes, a quienes visitan este fin de semana y las mujeres que de pronto quieren arreglarse un poquito, hacerse un cambio de look, y qué bueno que siempre tienen a esa persona de confianza en la cual ponen también su cabeza para que les haga un corte de cabello bien bonito. Pues a ustedes, a quienes tienen ese bonito arte también de poderle decir a esta persona: este corte te queda mejor, esto te queda bien. Feliz Día Internacional para ustedes. ¿Quién inventa los días, pastor? Yo a veces me pregunto, hay día del perro, hay día del árbol, hay gente que no tiene, yo no estoy queriendo decir y decir de este lado, ¿cómo que el día del peluquero? No, sino ¿quién se le da por inventar todo esto? No, yo no sé, pero bueno, es bueno también de vez en cuando celebrar, ¿no? Y reconocer a aquellas personas que, como tú dices, hacen de nuestra figura a un poquito mejor vista. Así es. Yo creo que a veces la UNESCO no tiene nada más que hacer, sino vamos a ver qué inventamos. El día del sándwich, el día de esto. Pero también, ¿por qué no inventar el día para dice por aquí Enio, hoy es el Día Internacional del Regreso del Titán a la extinta de Twitter. Oye, refiriéndose con lo que ocurrió el día de ayer, que se presentó Donald Trump en Georgia a rendir pues indagatoria, y donde han habido muchas especulaciones y donde mucha gente no se atreve todavía a perdonar lo que haya hecho o no haya hecho, y aquellos que siguen guardando algún tipo de rencor contra lo que hizo o no hizo. Y hablando de todo esto, hay gente que le queda muy difícil el arrepentimiento y el perdón, pero hoy vamos a estar hablando sobre todo del arrepentimiento. Si está arrepentido Donald Trump, si hizo o no hizo, pues ahí ya lo veremos, Enio. Pero hoy vamos a estar hablando del arrepentimiento en varias formas, pastor. Arrepentimiento de pronto de haber hecho algo, o arrepentimiento de no haber hecho también. Sí, la idea es ¿qué papel juega el arrepentimiento en la vida cristiana? También, ajá. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos en cuenta que uno de los factores fundamentales para venir a Cristo es, después que hemos sido, por supuesto, iluminados por el Espíritu Santo y expuestos a la palabra del Señor, la Biblia habla dos cosas importantes que nos toca hacer para ser cristianos: es arrepentimiento y creer. Juan 1:2 dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron y creen en su nombre. En la idea de recibir está implícito el arrepentimiento. Juan el Bautista, predicando en el Jordán, predica un bautismo de arrepentimiento. Y también encontramos que Pedro, cuando está predicando en el Pentecostés, después del Pentecostés, que las personas están allí compungidos en espíritu y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les exhorta: arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. La idea es que pensamos muchas veces que el arrepentimiento es el primer paso de la vida cristiana y lo dejamos ahí. Y la premisa siempre sale: si Dios perdonó mis pecados
Y si ya yo soy cristiano y estoy dentro de la fe y pertenezco a la salvación o soy salvo, como quieran llamarle, ¿qué papel juega el continuo arrepentimiento en la vida cristiana? O la pregunta sería de esta manera: ¿por qué tengo que arrepentirme cuando yo hago cosas mal hechas si ya yo me arrepentí y mi salvación no se pierde y Cristo garantiza mi salvación? Y entonces la pregunta sería: ¿qué papel juega el arrepentimiento de manera continua en la vida cristiana a medida que yo voy avanzando en mi fe y a medida que voy creciendo hacia la madurez cristiana? Porque hay una realidad: nosotros vamos a seguir pecando. Pero si nosotros pensamos que, o decimos que la sangre de Cristo nos cubre de pecado y nos garantiza la salvación desde el momento en que la recibimos hasta el día que estemos con el Señor, muchas personas se preguntan ¿por qué arrepentirnos entonces cuando pecamos? ¿Y qué papel juega el arrepentimiento cuando pecamos? Y por esa razón hay algunas personas, algunos teólogos cristianos, que ven el arrepentimiento después de la conversión como algo innecesario. Como diciendo, bueno, ya tú pecas y ven otra vez, deja de pecar, pero ya tu arrepentimiento no hace falta porque ya tú de alguna forma u otra fuiste arrepentido o te arrepentiste al principio y Dios perdonó todos tus pecados. Y yo creo que eso no es una postura bíblica. Nosotros no podemos pensar así. Yo creo que parte de la madurez cristiana y el crecimiento cristiano consiste en un arrepentimiento continuo. A medida que cuando uno todos los días delante del Señor uno debe llegar al punto de arrepentimiento para poder de esa manera crecer en la vida cristiana. No necesariamente porque recibimos más gracia, no necesariamente porque si pecamos perdemos la salvación, hasta que no nos arrepintamos no volvemos a ganar la salvación, porque la salvación no depende de nosotros ni nada por el estilo, sino depende de Cristo, que la compró y la hace completa en Él hasta el día en que estemos con Él en gloria. Pero yo encuentro a Juan escribiéndole a cristianos, a quienes Él les llama amados hijitos, y en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 9, Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él está escribiendo a personas que son cristianas, le está escribiendo a personas que son ya regenerados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. En ese sentido, Juan no está hablando aquí del arrepentimiento inicial en la vida cristiana que me trae a mí al Evangelio, sino está hablando del continuo arrepentimiento que en la vida cristiana debe haber cuando yo cometo pecado. Y de esa manera Jesucristo se encarga, o Dios se encarga por la obra de Jesucristo en la cruz, de perdonarme y de limpiarme de todo pecado sobre la base de su justicia y sobre la base de su fidelidad. Y yo creo que esto es parte de la vida cristiana. El arrepentimiento es algo continuo. La garantía del perdón después de un arrepentimiento continuo es lo que lo tenemos completamente en nosotros. Pastor, y definitivamente el arrepentimiento trae unos frutos. El arrepentimiento tiene que nos aleja, ¿no?, de lo que de pronto de verdad dijimos no quiero volver a hacer, y me aparto de allí. Hay un suceso en la palabra que nos lleva, por ejemplo, a ver también en muchas de las películas que ha sacado Hollywood en torno a la muerte de Jesús. Horas antes, cuando Judas le entrega, Judas en ningún momento se arrepiente en su corazón. Lo que siente es remordimiento de haber fallado, ¿no? Sí, pero no se arrepintió. No, y eso es algo importante, porque no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Remordimiento es, bueno, lo que tenía Judas. Judas llegó a un punto de decir: este hombre es inocente. Fue al Sanedrín y devolvió el dinero. Las personas le dijeron: bueno, eso es problema tuyo. Tiró el dinero hacia el piso y después salió afuera y, bueno, se ahorcó, se quitó la vida, se suicidó. El complejo de culpa y el remordimiento pudo mucho más que él, pero nunca hubo un arrepentimiento en eso. El contraste lo encontramos en Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. O sea, Judas lo entregó, lo traicionó, pero de alguna manera Pedro lo negó 3 veces. Y después que Pedro lo niega 3 veces, que dice que el gallo cantó y se acordó Pedro de las palabras de Jesús, Pedro salió de ese lugar, empezó a llorar en arrepentimiento y a pedir perdón, y vemos una restauración en Pedro que nunca vimos en Judas. Yo quiero que veamos la diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento. Muchas veces el remordimiento viene cuando nosotros estamos en pecado y algo sucede, que nos agarran en el acto y nos descubren lo que estamos haciendo y empezamos a un remordimiento, una tristeza, pero nunca hubo un arrepentimiento como tal. Yo creo que uno de los mejores casos de arrepentimiento lo encontramos en la parábola del hijo pródigo. El pródigo está afuera, ya está, bueno, se fue con su herencia, todo lo perdió, está ahí queriéndose comer la comida de los cerdos y vuelve en sí. Ahí está algo importante: el volver en sí. Es una de las primeras cosas que uno puede
encontrar cuando hay un arrepentimiento genuino. Dice, oye, en casa de mi padre hay muchas personas que son criados, que tienen comida, y yo estoy aquí queriéndome comer la comida de los cerdos. En ese momento encontramos a un muchacho pensando, el arrepentimiento comienza con una actitud mental. Yo estoy equivocado, yo no tengo por qué estar aquí. Y sin embargo, el muchacho, siendo hijo, nunca se comparó con su hermano. Al decir, mi hermano es el hijo de mi padre, yo puedo volver a casa de mi padre. Él se comparó con lo más insignificante que había en casa de su padre. Los jornaleros, los esclavos. En aquel tiempo era algo normal, tener criados y esclavos. Y él dice, las personas que están en casa de mi padre sirviendo están mejor que yo. Y yo estoy aquí queriéndome comer la comida de los cerdos. El arrepentimiento empieza con un volver en sí. Volviendo en sí, dice la parábola. Entonces el arrepentimiento que comienza en la mente se lleva a la acción. Se levanta, va a casa de su padre y por supuesto el padre está en el camino esperándolo, corre hacia él, lo besa, pero el muchacho nunca se quedó así y nunca se quedó con el abrazo del padre y la restauración del padre. El muchacho confesó su pecado delante del padre. Todas aquellas cosas que él estaba pensando, me levantaré e iré a mi padre, le diré que yo no soy digno de ser su hijo, que me tome como uno de sus criados. Eso fue lo que él hizo. Independientemente de que el padre llegó, lo abrazó, lo recibió con los brazos abiertos, la confesión del muchacho está presente. El padre, él le dice al padre, yo te pido perdón, me arrepiento de ser tu hijo, no me merezco ser tu hijo, me arrepiento de lo que yo he hecho, tenme como uno de tus jornaleros. El padre, por supuesto, por lo que nos da la parábola, ni siquiera hace caso de eso, manda a matar al becerro gordo, manda a que lo vistan, le ponen un anillo y hace fiesta porque su hijo ha regresado. Pero yo quiero que entendamos acá, independientemente de la actitud del padre en cuanto al arrepentimiento, que entendamos el concepto del arrepentimiento en el muchacho. Empezó con una actitud mental y se dio cuenta de la condición en la que estaba. Eventualmente lo que empezó en la mente se llevó a la acción, se levantó, salió de ese lugar, regresó, eso tomó tiempo, por supuesto, y después que regresó, cuando su padre lo vio, la emoción del encuentro y todas aquellas cosas que pasaron en ese momento no opacaron la realidad de que hay una confesión en el muchacho, de que el muchacho se arrepiente y da su confesión delante del padre. Y por supuesto el padre, que es figura de Dios, se encarga de perdonar, restaurar y traernos a la mesa otra vez, no como un criado, sino como un hijo, pero tiene que haber una confesión de esa manera. Muchas veces nosotros basamos nuestro arrepentimiento en el simple hecho de llegar a decir, si esto que yo estoy haciendo no está bien, déjame dejar esto, déjame salir de este pecado, déjame, y voy otra vez a meterme en el camino correcto. Pero se nos olvida la confesión, se nos olvida el hecho de que hay que llegar al Padre, hay que decirle al Padre, perdóname por lo que yo estoy haciendo. Y volviendo otra vez a Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Tiene que haber una confesión de pecado. Algo psicológico sucede. Yo te exhorto, si me estás escuchando, que pruebes en algún momento de tu vida. Algo psicológico sucede cuando tú te paras en oración delante de Dios o te arrodillas en oración delante de Dios y le dices al Señor, Señor, perdóname porque yo hice, y nombra tu pecado. No sé, le mentí al vecino, o escondí el dinero debajo de la mesa, no sé, o me robé el dinero del vecino. Confiesa tu pecado. Tú vas a sentir, cuando tú confiesas tu pecado, una indignación delante de Dios. Si es que en realidad tú sientes que cuando estás orando estás delante de la presencia de Dios. Hay algo psicológico que pasa en tu vida cuando tú confiesas tu pecado por nombre y apellido delante de Dios. Y al mismo tiempo, cuando tú experimentas y terminas eso y dices, yo confío en que tú eres fiel, tú eres justo para perdonarme y limpiarme, y me aferro a esa promesa de que tú me has limpiado, me has perdonado. Algo sucede cuando tú terminas de orar y sientes un peso que se te ha quitado de encima tan grande. Sientes como que no hay nada interponiéndote entre Dios y tú. Y eso es otra cosa también que sucede cuando hay un pecado no confesado, ¿no? Es como si tú supieras que hay una espina allí. Es como si estuvieras caminando con una piedra en tu zapato. Sabes que algo está molestando. Sabes que la relación con Dios no está bien. Tú lo sabes. Así mismo pasaba con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Eso es algo como el ejemplo de, bueno, lo que hablabas ahorita, el hijo pródigo se arrepiente. El arrepentimiento lleva a un perdón, ¿no? Sí. Van como de la mano. Sí. Lleva a un perdón, y al reconocer ese perdón o ese pecado, uno se aparta. El arrepentimiento da el fruto también de apartarse de lo que uno venía haciendo para no hacerlo más. El remordimiento, ahora se entiende, es aquella persona que de pronto dice, sí, está bien, dejémoslo así, yo perdono,
pero mentiras. Ujú. Sigue guardando en su corazón Sí. algo o sigue cayendo en lo mismo y sigue deleitándose y luego otra vez dice, volví a caer, Ujú. pero sigue en lo mismo y no se aparta. Sí, el remordimiento puede ser algo temporal. La diferencia de un perdón a un remordimiento, de un arrepentimiento, perdón, a un remordimiento, es básicamente que el remordimiento, vamos a suponer la persona se emborracha, eso es pecado, y después que está borracho y llega a su casa y la mujer le hace un escándalo, como suele pasar muchas veces, dice, no, es verdad que sí, yo no tenía que haber hecho esto, me pasé, pero no, ya esto no va a volver a pasar, y hay un remordimiento ahí, pero mañana vuelve otra vez con los amigos de parranda. De las andanzas. Y se lo olvidó. Y entonces el remordimiento nunca te va a llevar a un arrepentimiento genuino. O sea, no es lo mismo. El arrepentimiento comienza con una actitud mental. Cuando tú te sientas y dices, bueno, esta vida que yo estoy llevando es un desastre. No va para ningún lugar. Yo tengo que encontrar la solución. Por supuesto, uno es cristiano y sabe cuál es la solución. Confesar el pecado y arrepentirnos. Y eso lleva a la confesión. Por eso es que yo decía que algo sucede cuando uno confiesa el pecado delante de Dios. Porque te da la posición psicológica de llegar delante de Dios y decirle a Dios tu pecado con nombre y apellido. Es una actitud tan vergonzosa para ti, de tener que pararte delante de Dios en oración y decirle yo, usando el caso de que hablábamos ahorita, yo me emborraché ayer y mi esposa me armó un escándalo, no soy un buen esposo. No lo vuelvo a hacer. No soy un buen esposo, no me merezco esto. Ella no se merece un hombre como yo. Perdóname por todas estas cosas. Uno siente una carga psicológica tan grande delante de Dios cuando suceden estas cosas. Yo no sé, a veces la idea que me viene a la mente es muchas veces cuando uno está pequeño, niño, hace algo mal hecho, está parado delante de su papá y su mamá, y los padres saben lo que hemos hecho y nos tienen ahí, ¿qué hiciste? Y el hecho de tener que decir, yo hice esto, yo hice tal cosa, y llorando, un niño llorando ahí, la idea es más o menos similar, ¿no? Cuando en vez de poner nuestro padre, nuestra madre, estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de Señores, de quien nada hay oculto en esta tierra, de que incluso conoce los pensamientos del corazón nuestro, tener que pararnos delante de él y decirle, aquí estoy delante de ti, confesándote que hice X, Y, Z. Eso crea una carga psicológica tan grande. Y al mismo tiempo, el contraste entre esa carga psicológica y la liberación que uno siente cuando siente que ese pecado fue quitado de en medio, es tan grande que el arrepentimiento cuando se termina, cuando empieza con la confesión, y se siente después la liberación del pecado, del perdón de Dios, es tan especial que uno dice, no vale la pena volver a pecar. No puedo volver a pecar. Después que he sentido esta carga que se me ha quitado de encima, después que he experimentado la gracia del Señor, no, ¿para qué seguir pecando? No vale la pena volver a pecar. Pastor, ¿crees tú que el arrepentimiento definitivamente puede llegar a ser necesario para... Sabemos que la salvación no es... no la merecemos, pero es un regalo inmerecido, ¿no? Es algo que adquirimos a través del arrepentimiento, a través de entregar nuestra vida a Dios y cuando le aceptamos, y cuando empezamos a caminar conforme a su propósito. Pero es necesario, y mucho cristiano que hoy en día puede estar yendo a la iglesia, puede estar encaminado, puede estar asistiendo cada domingo y metiéndose de pronto dentro de un ministerio, pero puede estar guardando cosas de las cuales todavía no se arrepiente. Sí. ¿Es necesario esto para la salvación o para que esa persona de verdad pueda sentir que realmente hay una salvación real? Mira, la salvación, Ali, yo no creo que depende de mi arrepentimiento. Vamos a partir de ese punto de vista. Okay. La salvación depende de la obra de Cristo en la cruz. Okay, si la salvación dependiera de mi arrepentimiento, entonces no sería por gracia, sería por mi obra de arrepentirme. Y eso no es bíblico. Yo tengo que llegar en algún momento al arrepentimiento inicial en la vida cristiana para decir, perdóname por mis pecados, yo quiero ser un hijo tuyo, y uno recibe el Espíritu Santo como la garantía, ¿no?, de la salvación. No es porque yo me arrepentí que soy salvo. Es porque Dios obró en mí su salvación y entonces yo me arrepiento por su gracia y entro dentro de ese plan. Ahora, eso es en cuanto al arrepentimiento inicial, que me introduce en la vida cristiana. Parte del desarrollo espiritual mío, de mi crecimiento espiritual, incluye el arrepentimiento diario. Yo todos los días voy a pecar. Nosotros todos los días, mientras estemos en esta carne, vamos a pecar. Pablo habla en Romanos 8:13 que si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu Santo que mora en nosotros hacemos morir, y la palabra ahí es fuerte en griego, el hacer morir significa asesinar, significa la palabra en griego, bueno, no se usa, es mortificar, básicamente el verbo que se usa en el griego y en el inglés antiguo es mortificar, es hacer morir, asesinar.
el pecado que mora en mí, producto de la obra del Espíritu Santo, entonces yo voy a vivir. La pregunta es, ¿de qué manera yo hago morir a diario el pecado que mora en mí? Bueno, arrepentimiento, confesión de pecado, luchando a través de la obra del Espíritu Santo con tentaciones que en otro tiempo eran algo fácil para mí y ahora se convierten en una batalla. No siempre vamos a ganar batallas. La guerra está ganada en Cristo, pero no siempre vamos a ganar batallas en mi vida. A veces voy a caer, a veces voy a fallar, a veces me voy a levantar y voy a hacer lo mejor que ayer, pero mañana lo hice peor que hoy. Y al final del día, esa es la vida cristiana hasta que lleguemos a la gloria. La vida cristiana luce muchas veces como cuando uno abre un papel y ve un EKG, un ecocardiograma. Ajá. Luce altas y bajas, pero cuando tú agarras ese EKG y lo miras así como altas y bajas, y lo miras a largo plazo, esas altas y bajas a largo plazo van subiendo. Tú tienes que ver que tus altas y bajas a largo plazo suben y aumentan en tu madurez espiritual. Y una de las herramientas que Dios nos da para que la vida cristiana a largo plazo sea un viaje donde nos acercamos más al Señor y conocemos más a Dios es esta, el arrepentimiento cada día. Cada día vengo delante de ti, te confieso mis pecados, no porque al confesarlos yo voy a ser salvo, como decíamos ahorita, ya yo soy salvo porque mi salvación está comprada, garantizada, asegurada en Cristo. Yo confieso mis pecados porque yo no quiero tener algo en medio de ti y mí, Dios en este caso, que me esté impidiendo mi crecimiento espiritual contigo. Yo necesito sacar aquellas cosas que yo estoy haciendo que no te agradan. Yo necesito quitar de en medio de mí todas aquellas cosas que interfieren en mi comunión contigo. Y por lo tanto yo necesito confesarlas, necesito traerlas delante de ti en oración y sentir de alguna forma u otra esa ¿cómo se llama? Esa forma liviana, ese alivianamiento del peso que uno trae cuando viene a Cristo y confiesa los pecados delante del Señor. Nos arrepentimos porque es parte del crecimiento espiritual en la vida cristiana y porque no queremos tener nada ahí entre Dios y nosotros que nos haga que interfiera mi comunión con el Señor y que me estanque mi crecimiento espiritual, pero no porque yo por eso voy a perder mi salvación. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, está decidida a no arrepentirse? Y hay gente que dice, yo no me arrepiento de haber hecho lo que hice, yo no me arrepiento de ciertas cosas, yo no me arrepiento, por ejemplo, de haber conocido a Dios en tantas etapas de mi vida porque me alejé, claro, regresé y volvía y me alejaba, pero siempre Él con sus lazos de amor, como habla la palabra, me atraía otra vez. Y cada vez me conectaba mucho más fuerte, pero cada vez me atacaba algo mucho más fuerte. Claro. Pero hay gente que dice, yo no me arrepiento de ser como soy. Bueno, eso es un problema. Yo creo que, mira, nosotros no podemos catalogar cada persona por una sola definición, ¿no? Uh-huh. Pero cuando a mí un cristiano viene y me dice, por ejemplo, yo soy una persona rebelde, contradictoria. Y así soy, y así me quedo. No me arrepiento. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar Hay mucho. Un orgullo ahí, Tenemos que trabajar mucho en tu vida cristiana si es que eres cristiano. Porque yo no estoy conforme con lo que yo soy. Yo no estoy conforme con lo que yo soy. Yo mismo me doy vergüenza muchas veces en mi vida cristiana. Yo mismo delante de Dios a veces digo, ¿cómo es que tú puedes amar y aceptar a alguien como yo? Con todo lo que pasa por mi mente, por mi corazón, por todas las cosas que a veces yo pienso en mi mente. Y yo creo que una persona que viene y dice, yo soy como soy y estoy orgulloso de ser lo que soy y no me interesa cambiar, o tú no eres cristiano y la iglesia para ti es un club social el domingo, o tú no entiendes el evangelio, o tú no entiendes lo que significa ser la imagen de Cristo en tu vida. Hay dos cosas posibles acá: una razón, un caso de discipulado, falta de discipulado en esta persona que no entiende muchas cosas, o sencillamente una vida que no es cristiana. Una de las dos. Ahora, ¿cuál de las dos es? Bueno, eso requiere tiempo, eso requiere conversar con esta persona, eso requiere conocer a esta persona, ver cómo esta persona vive la vida cristiana y poder decir en algún momento, oye, este tipo es una cabra en medio del rebaño. Porque al final del día, por sus frutos los vamos a conocer. Y un corazón no arrepentido es una de las causas que demuestran que uno no es cristiano. Hay personas que hoy, llevándolo también, saliendo de lo que hacemos o de lo que Dios hace con nosotros ministerialmente y en nuestra vida espiritual, si lo llevamos también al ámbito social, hay personas que se arrepienten tal vez de no haber dado ese paso mucho antes, ¿no? De no haber dado ese paso en fe, de no haber logrado cosas antes, ese arrepentimiento ya es diferente a un arrepentimiento
de lo que yo hice en mi carne Claro. a lo que no hice social o profesionalmente, ¿no? Claro. Que eso también frustra también a las personas hoy en Claro. día. Para ese caso, bueno, yo te diría, quien batalla con esto, Dios es el Dios de los tiempos. El hecho de que tú no viniste a Cristo antes y te tocó aceptar al Señor ya bien avanzado en edad, no quiere decir que de alguna forma has perdido tu vida, ¿no? Míralo como que este fue el tiempo del Señor. Tú no eres un accidente en el plan de la salvación de Dios. Sí, Dios tiene un plan con tu vida, y en su plan y en su tiempo estaba que tú vinieras a conocerle en este momento específico. ¿Por qué razón? Bueno, solamente Dios sabe. Que hubiera sido mejor que hubiera sido antes. Sí, es verdad que hubiera sido mejor que hubiera sido antes. Pero al menos míralo como que no pasaste de este mundo sin conocerle. Peores hay otros que nunca lo conocieron y se fueron de este mundo y están en el infierno hoy en día. El problema es el siguiente: Dios es el Dios misericordioso, Dios es un Dios soberano, y en su soberanía Dios maneja el tiempo a su soberanía, y entonces en ese tiempo encaja nuestras decisiones, nuestra voluntad, lo que hacemos, al tiempo que Dios lo determina. Y ¿por qué llegaste a Cristo ahora? ¿O por qué estás pasando por cosas ahora que pudieras haber experimentado mucho antes? En la soberanía de Dios lo quiso así. Y eso debería ser más que suficiente para descansar en que Dios tiene el control y Él sabe el por qué su tiempo fue este y no cuando yo quise que hubiera sido. Y eso yo creo que es una razón para descansar en el Señor en ese sentido. Hay un versículo que prácticamente une todo lo que estás diciendo en estos momentos también. Estoy leyéndolo por acá, es 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Así es. Qué bonito eso, Sí. ¿no? Ya regresamos, estás a esta hora escuchando Un Día Mejor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Si tienes algo también por allí para aportar a este tema, te invito a que copies, anotes o guardes en tu teléfono nuestro nuevo WhatsApp, que es el 901-455-5060. 455-5060. Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Desde Memphis, Tennessee, para todo el mundo a esta hora estás escuchando Un Día Mejor. Ya vamos llegando prácticamente a la conclusión de lo que es para muchos o lo que pueden considerar arrepentimiento. Estamos aquí junto al pastor Samuel García y como siempre complacidos de estar con ustedes a esta hora, entregándoles un poco de lo que Dios también revela a través de su palabra y de la cual ustedes también pueden ser partícipes si la abren, si la desempolvan. No es para dejarla abierta allí como me pasaba a mí en algunas ocasiones. Llegaba a las casas y estaba dentro de un... dentro de, ¿cómo se dice? Una urna. Sí, una urna, o la ponen dentro de, como encima de un atril o algo así, y abierta en cierto salmo. No, hay que leerla. Hay que leerla y hay que pedirle a Dios que también nos revele sabiduría. Pastor, yo sé que hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado de que también parte de ese arrepentimiento lleva a un perdón, y el arrepentimiento lleva a alejarnos también de lo que venimos haciendo, de ese pecado, ¿no? Que tal vez estamos cansados de decir, no lo vuelvo a hacer, y volvemos y caemos. Eso es remordimiento. El arrepentimiento nos acerca mucho más a Dios. El arrepentimiento nos lleva incluso a cambiar nuestra vida, a dar un giro, a dar una metanoia, ¿no?, que se le llama, y a no volver a caer en lo mismo, o por lo menos, si se presenta la oportunidad, poder tener la madurez de decir, no, esta vez no, ya me he arrepentido de esto y no voy a volver a caer. Con esa misma premisa, pastor, en conclusión, para aquellas personas que están escuchando, que de pronto luchan con ese tema de arrepentirse para poder acercarse a Dios, ¿qué podemos decirles? Bueno, mira, para mí, mi recomendación en este caso es: tú no puedes seguir viviendo la vida así. Suelta eso, vete delante de Dios en oración y pídele perdón al Señor. El negar el arrepentimiento o el no proceder a arrepentirse es como querer mantener en tu mano algo, digamos un carbón encendido. Tú lo quieres tener en tu mano y lo quieres apretar y no lo quieres dejar soltar. Eso te hace daño, te está quemando, y tú no puedes tenerlo en tu mano. Suéltalo y empieza a sentir a Dios obrando en eso. Cuando uno suelta lo que está haciendo y se lo entrega al Señor, Dios se encarga entonces de sanar mi alma, restaurar mi vida espiritual, y se encarga de lidiar con ese problema. Es el hecho de sentir ese alivio.
esa hace carga, como un peso, ¿no? Sí, esa carga que se quita de encima. Yo creo que el progreso del peregrino lo ilustra muy bien cuando el cristiano llega a la cruz y los pecados, esa carga que tenía en la espalda, se cae y eso se va y siente ese alivio. Y esa es la idea del arrepentimiento. Tú no puedes seguir viviendo la vida cristiana con todo lo que traes a cuesta y no hay ningún problema en venir delante del Señor en arrepentimiento y pidiéndole perdón y nombrando por nombre y apellido el pecado que hiciste. Cuando tú haces eso, dice Juan que el Señor es fiel y es justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Fiel no a tu arrepentimiento, eso yo lo he hecho otras veces acá, ni tampoco justo porque toca, sino fiel a sus promesas, en que Él prometió limpiarte, Él prometió restaurar tus pecados, y también es justo porque la paga de ese pecado que tú estás confesando ya fue llevada en la cruz. Dios no va a cobrar la paga del pecado dos veces. Ya Cristo la pagó en la cruz y ya por lo tanto lo que toca es una confesión y recibir de parte del Señor restauración y también esa limpieza, ¿no?, que uno recibe y empezar a vivir una vida en esta nueva dimensión donde uno puede sentir ese alivio y donde uno puede decir, yo a ese pecado no vuelvo más. Después que yo he soltado esta papa caliente de mis manos que me está quemando, no quiero tener más nada que ver con eso. Pero eso no llega hasta que uno no rompe ese orgullo en el hecho de tener que decir, como decía el hijo pródigo, ¿no?, ¿qué hago yo aquí queriéndome comer la comida de los cerdos? ¿Por qué quiero yo seguir viviendo como un miserable de esa manera, sí, cuando lo único que tengo que hacer es correr delante del Señor en arrepentimiento? Y la parábola del hijo pródigo nos enseña que en vez de encontrar a Dios del lado allá con un látigo en la mano para hacernos leña y trozos porque fallamos, la parábola me enseña a un padre con los brazos abiertos, que por lo que yo puedo encontrar en la parábola, y no quiero contrastar con esto lo que estoy diciendo en el programa, por lo que yo puedo encontrar en la parábola, cuando el hijo hizo su confesión, pareciera ser que al padre ni le importó esa confesión. Automáticamente cuando el hijo habló, el padre, manden que empecé a robar, hagan fiesta, hagan otro, y como que el padre, hey, tú no estás oyendo que te estoy pidiendo perdón. La idea no es que el perdón no hace falta, ni tampoco hace falta el arrepentimiento. La idea es que a Dios le importa más nuestro regreso al Señor en oración que el simple hecho de hacernos leña y de destruirnos porque fallamos. Quien se hace leña y quien se destruye por nuestro pecado es Cristo en una cruz. Por eso es que Él es justo para perdonarme cuando yo me arrepiento. Y es fiel porque al mismo tiempo su promesa lo hace, lo promete, valga la redundancia, y yo puedo recibir del Señor limpieza y perdón cuando yo me arrepiento. Si tú estás escuchando y me estás batallando en tu vida con algún pecado, con cosas que tú no quieres soltar de tu mano, por las razones que sean, tú no puedes vivir así. Te estás haciendo daño. Suelta todas esas cosas, tírate de rodillas delante del Señor, pídele perdón por lo que estás haciendo, deja eso en las manos del Señor, por lo que estás haciendo, por lo que te hicieron. No, pero es que yo no fui el que lo hice, la persona que lo hizo tiene que pedirme perdón. Entrégaselo al Señor. Tú por lo menos quítate de ti ese peso y entrégaselo en las manos del Señor. Si la persona que te hizo daño y tú estás siendo víctima de algo que te hicieron, suelta eso en las manos del Señor y siente tú de parte del Señor lo que estás esperando que esa persona haga contigo. Y si no viene nunca, pues no viene nunca, no importa, tú estás bien delante del Señor. Y eso es lo que tú quieres lograr. Así que mi recomendación para ti es, tráncate en un cuarto con el Señor, suelta delante del Señor todas aquellas cosas, llora, di lo que tengas que decir, nombra tu pecado por nombre y apellido delante del Señor y confía en que Él es fiel y en que Él es justo para limpiarte, y empieza a vivir la vida con esa carga menos encima de ti, para que veas la diferencia, para que te des cuenta si vale la pena o no seguir viviendo como estás viviendo hasta ahora. Qué bueno, pastor. Qué buen tema el de hoy, ¿no? Y sé que muchas personas necesitan hoy arrepentirse y perdonar también. Así es. Que eso va muy de la mano. Así arrepentirse y perdonar. Arrepentirse de muchas cosas delante de Dios. Y por eso, pastor, oramos. Y sí, antes de orar. Y después que tú hagas eso que te acabo de decir, el domingo corre a una iglesia. Así es. Y adora al Señor. Y llega a la iglesia sin importarte quién está al lado tuyo, quién está frente de ti. Y dale gracias al Señor y goza de esa experiencia de adoración en una nueva perspectiva de vida, reconociendo y que ese Dios a quien estás cantando quitó delante de ti todas aquellas cosas y te ha hecho una nueva persona y ha quitado tu carga para siempre de tus pecados. Amén. Vamos a orar.
Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la semana que tú nos has dado, por la oportunidad de estar aquí, Señor, de poder compartir esta palabra por estos medios. Una bendición especial, mi Dios, te pido para el colectivo de esta emisora, también, Señor, para todos los que hacen posible que podamos cada día llegar a tu pueblo y a los que nos escuchan. Te rogamos que este fin de semana sea un fin de semana que podamos vivir en victoria, lejos de pecado, en una actitud de arrepentimiento, Señor, y de confesión de pecados, y también que nos concedas un domingo para adorarte, para escuchar tu palabra y para conectarnos contigo de una manera sobrenatural. Gracias, Padre, una vez más, por una semana más que nos concedes vivir, trabajar, servirte y hacerlo todo para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.